Es como si salieran de un cuento de Dickens, como si las losas de piedra de la ciudadela les abrieran camino a su paso por primera vez. Rosa, con su sonrisa bonachona y esa dulzura en el alma y en el habla, acompaña hoy a José Luis, su compañero de toda una vida. Y es que hoy nuestro diálogo desde la fortaleza será precisamente con él, con don José Luis Solano. Permítanme que les diga que para este que les habla es hoy una de las entrevistas más anheladas de todas las que hemos hecho hasta la fecha. Lo veo acercarse y sé que dure lo que dure la entrevista, me sabrá poco. Y es que me pasaría horas, días enteros escuchándole. Lo miro a los ojos y descubro esa mirada humilde, serena y sincera, sobre todo esa humildad que solo tienen los grandes de verdad. Y luego le escucho, siempre le escucho, con su voz grave y atimbrada. Déjenme que les cuente que a veces, mientras le escucho dentro del monasterio de San Juan de la Peña, he tenido la sensación de que su voz, fluyendo pausada, acariciaba las piedras, los sillares y los arcos del panteón de nobles, de la iglesia románica o el claustro. Es como si su voz fuera el nexo de unión entre la piedra y el hombre, el arte y la historia. Y a su paso, bajo el influjo de su voz, esos pequeños secretos escondidos, esculpidos en la piedra, se dejarán ver por primera vez. Porque muchas de las cosas que José Luis cuenta no están en los libros. Han sido fraguadas, recopiladas a fuego lento, invierno tras invierno, año tras año. José Luis sabe además contarlo, despertando la curiosidad, la intriga, con el humor, la ironía y la elegancia que solo manejan los grandes. No es ningún secreto que todos los expertos y estudiosos de la grandeza del viejo monasterio han bebido de las fuentes de José Luis, y él, alejado siempre de cualquier protagonismo, humildemente comparte con cualquiera la grandeza de su legado, fruto de sus estudios, su experiencia y su conocimiento. Don José Luis Solano, buenos días y bienvenido a la Ciudadela de Jaca. Muchas gracias y encantado de estar. Bueno, nace usted en la ciudad de Zaragoza y esos azares del destino hacen que, pues a principios de los años 80, sus pasos se encaminen hacia los Pirineos, hacia las montañas de Jaca. No hay nadie perfecto y por eso nací en Zaragoza. Mi padre era el séptimo de 8 hermanos y era de Tierra Antona. Tierra Antona está en la Fueva, entre Ainsa y Campo. Y realmente he tenido mucha conexión con todo el Pirineo. Pero esta zona me la conocía muy poquito. Y luego, cuando llega a Jaca, no sé si en el álbum de su memoria recuerda, pues no sé, la primera vez que vio la Ciudadela de Jaca. Sí, la recuerdo. La primera vez que vi la Ciudadela era en una excursión que hicimos cuando yo estaba en sexto de bachiller nocturno. Y hicimos una excursión a San Juan de la Peña y luego visitamos Jaca, visitamos la Ciudadela y posteriormente la catedral. Estaríamos hablando pues cuando yo tenía 17 años. ¿Y qué impresión le dio? Siempre, San Juan de la Peña siempre impresiona y la Ciudadela también. Y eso que he de reconocer que yo de arquitectura defensiva, de arquitectura de castillos y tal, realmente sé muy poquito. Me impresiona, pero poco más. Y como decíamos, esos azares del destino que lo traen hasta Jaca es para ocupar el puesto de guardián del monasterio de San Juan de la Peña. No guardián, sino guarda. Guarda, perdón. No guarda de San Juan de la Peña. Sí, me presenté a las oposiciones, estábamos unos 40-50 personas. Yo pensaba que no habría ninguna posibilidad, o habría muy poquitas, y simplemente estaba muy tranquilo. Hubo 2 preguntas que eran la importancia económica del turismo en el siglo XX y luego el Camino de Santiago. Estaba muy tranquilo y lo desarrollé perfectamente. Luego, posteriormente, hubo una entrevista con el tribunal y ya está bien. ¿Y qué conocimiento previo tenía José Luis del monasterio antes de ocupar esa plaza? Pues muy poquito. Si te decir la verdad, me había leído el libro Deberes de Domingo Buesa y poco más. Además, en aquellos tiempos era muy difícil conseguir información sobre el monasterio. No es como ahora que se han escrito muchísimos más libros. Bueno, ¿y cuál es
si es que la recuerda todavía o en su memoria queda pues los recuerdos de aquel primer día que abrió la puerta, la cancela para entrar dentro del monasterio. Era el 4 de junio de 1984, era una mañana lluviosa, esas primaveras lluviosas que tenemos siempre en Jaca. Era un día bastante oscuro y me presenté al antiguo guarda del monasterio, a Juan Sarasa. Me presenté, le dije buenos días y tal, y él directamente me dio las llaves, los candados, un fajo de llaves, y me abandonó. Entonces me quedé, era lo más insignificante de mí dentro de semejante monumento. Pues ahora le voy a pedir que peguemos un salto en el tiempo, nos vayamos a este año 2020, 36 años después, 37 años después. ¿Cuántas cosas quedaban por hacer en aquel momento? ¿Cómo ha vivido esa evolución, el que se consolidara precisamente además el monasterio de San Juan de la Peña como cuna del Reino de Aragón? Yo me imagino que en aquel momento quedaba todo por hacer. Quedaba todo por hacer. La última restauración que había habido en el monasterio era la de Íñiguez, que fue en el 41 la última, 41-42, y posteriormente en el 84 empezó Ramón Bescós a intervenir en el monasterio. En el monasterio sí que había luz, pero estaba en muy malas condiciones. El agua iba por todos los lados, el tejado tenía goteras por todos los sitios, no se había estudiado nada ni del conde de Aranda, ni de los reyes. El claustro estaba en unas condiciones bastante lamentables, con hierba por todos los sitios, y se trabajó mucho en aquella época, se trabajó mucho y muy bien. Quizá hasta luego se creó la empresa turística de la gestora de San Juan de la Peña, y hasta ahora. Hablamos en esa trayectoria, en ese espacio temporal de 36 años, del paso de catedráticos, expertos, gente estudiosa del monasterio San Juan de la Peña. Yo, José Luis, he leído en alguna entrevista suya que el monasterio, y yo lo corroboro, de alguna manera engancha a todos los que lo visitan o lo estudian. Sí, sin lugar a dudas es un sitio, es un lugar que engancha por todo lo que tiene. Pero esto, hay a mucha gente que le enseñas un capitel y ve una piedra. Hay que tener una especial sensibilidad para apreciar también el arte de la historia. Y también lo que ha evolucionado más exponencialmente es el turismo, pero yo no sé si hay alguna diferencia entre aquellos turistas que visitaban el monasterio, pues me atrevería a decir hasta los años 80, en los años 80 con los del siglo XXI. En aquellos momentos igual era la gente más romántica. Había mucha gente de Jaca que subían hasta 3 y 4 veces para visitar el monasterio. Era prácticamente su casa. Hoy en día es todo más, ¿cómo te diría yo? Como si fuera una gran empresa turística el subir allí. La gente no se queda en el claustro en el mes de agosto por la tarde viendo caer el sol, viendo como el sol amarilla los capiteles. La gente pasa, lo ve y se va. Las visitas tienen que durar 1 hora y no se puede estar más. Punto. Pues a mí me despierta curiosidad, José Luis, no sé, una hora del día y un rincón del monasterio. Rincones son varios. A María, mi mujer, le encanta la iglesia mozárabe, estar en la iglesia mozárabe. Yo, en cambio, no. A mí, quizá por llevar a la contraria, me gusta situarme en el ábside central de la iglesia románica y ver pasar el tiempo. Y luego también, en el mes de agosto, por la tarde, estar simplemente en el claustro, ver cómo se va la luz poco a poco y ver las sombras que hace el sol en el monasterio.
En toda su trayectoria profesional allí en el monasterio ha habido momentos importantísimos, momentos muy relevantes en la investigación. ¿Cuáles son los que José Luis hoy, a toro pasado, os más recuerda? Quizá cuando se levantaron los restos de los reyes. Fue algo muy espectacular. Y luego también el enterramiento del conde, cuando se levantó también los restos del conde de Aranda. ¿Eso fue un hallazgo por casualidad? Bueno, había muchas dudas de dónde estaba enterrado don Pedro Pablo Abarca de Bolea, personaje que tú también conoces, porque este hombre muere en Épila y lo traen a enterrarse a San Juan de la Peña. A los 40 o 50 años se lleva intención de hacer un panteón de hombres ilustres en San Francisco el Grande. Los restos se trasladan a Madrid. En aquellos momentos no se hace y se vuelve a traer aquí. Con lo cual había gente que decía que estaba en Madrid, otros en Épila, otros que había habido una profanación en el 36. Sabes que el conde de Aranda había tenido fama de masón y de ateo, y otros que estaba realmente en San Juan de la Peña. Entonces, en el 85, un 12 de noviembre, por la noche prácticamente, empezamos a buscar. Estaba Ramón Bescós, estaba José Ignacio Lorenzo, el antropólogo, Ramón Bescós era el arquitecto, Manuel Otero, el encargado de la obra, y en donde se empezó a excavar no apareció nada. Se continuó excavando, aparecieron huesos y demás, pero nada más. Se continuó excavando y al final encontramos 2 cajas de madera. En una de ellas, con letras de plata, venía el Dominus, Optimus Maximus y el excelentísimo señor conde de Aranda. Y la tercera era una caja de plomo, donde estaban todos los restos, el uniforme de capitán general, parte de la peluca, un trozo de espadín. Y este es el uniforme que actualmente está en el museo del monasterio. Y los restos se colocaron otra vez, se volvieron a colocar en la pared donde estaban del Panteón de Almenas. Efectivamente. Y hablando de esos hallazgos, de esos encuentros que salpican la historia moderna del monasterio, y además que tuvo repercusión mediática, fue el hallazgo de aquellos 3 anillos y el dado de marfil. ¿Cómo fue eso, José Luis? Pues eso, las excavaciones se empezaron pues quizá ese mismo día, tras el levantamiento de los restos. Era Carlos Esco, el arqueólogo, y José Ignacio Lorenzo, el antropólogo, y había un grupo de estudiantes que les estaban ayudando y que estaban trabajando con ellos. Y estaba también mi hijo. Mi hijo en aquel momento tenía 8 años y era como si dijéramos la mascota del grupo. Se empezaron a levantar los restos y al mismo tiempo que se levantaban los restos se iba porgando la tierra por si encontrábamos alguna cosa de cerámica, algún resto, en fin. Y el primer anillo se lo encuentra mi hijo. Posteriormente aparecieron los otros 2 y ese mismo día encontramos los 3 anillos. Estábamos todos locos, impresionados, pensando que íbamos a encontrar el tesoro del reino de Aragón. Al final no salió nada más que un anillo de hueso, pero estábamos tan impresionados que mandó llamar a la Guardia Civil para que hicieran guardia en el monasterio aquella noche. Me parece casi como un guión cinematográfico, porque el trabajar con aquella tensión, es decir, bueno, ha aparecido esto, pero ahora tiraremos una pared y aparecerá aquí algo que no... Sí, fue muy impresionante. José Luis, hay todavía muchos hallazgos, muchos enigmas, muchos secretos, cosas que descubrir en este monasterio. Sí. Yo no sé nada del monasterio. Después de estar 36 años en el monasterio, yo no sé nada. No sé, sabemos que había hospedería, hospital, puede haber estancias reales, en refectorio, escritorio. En la sala capitular, la más moderna, sí que sabemos que estaba en el San Victorián, pero la antigua no sabemos dónde estaba. Todo eso, luego están las cuadras, los graneros, todas esas dependencias que se usaban en un monasterio normalmente y que las tenemos debajo de los árboles y la naturaleza se lo da.
Eso iba a decir porque uno, según la fuente en la que lea, pues se habla de que hay 3/4 partes del monasterio todavía por descubrir, que un poco más, un poco menos. Hay algo más en la montaña. ¿Hacia dónde? Si yo a José Luis le diera un permiso de excavación y le dijera, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaría a investigar? Yo, sin lugar a dudas, por la carretera. Quitaría la carretera porque allí, a nivel de carretera, cerca de la iglesia mozárabe, nos apareció una trompa de 2,30 metros. Una trompa en arquitectura sirve para sujetar una cúpula y es de 2,30 metros. Tiene que haber 3 más también. Se bajaron 4,5 metros y todavía no se ha encontrado el resto de esa edificación. Todavía continúan los sillares y todavía no sabemos, por ejemplo, si debajo de la iglesia prerrománica hay algún otro tipo de construcción que pudiera haber. Lo que yo creo que, si me equivoco, es la dureza de vivir allí. O sea, ahí no debía de ser. Hombre, para primavera y verano aún. Sí, en primavera y en verano también. Es muy duro vivir en San Juan. Yo me acuerdo que el segundo invierno de estar viviendo en San Juan llegamos a tener 20 grados bajo cero a las 7 de la tarde. Es verdad que no hemos tenido ningún otro invierno con temperaturas tan bajas, pero me imagino a los monjes viviendo en semejantes situaciones y tendría que ser francamente muy duro. O sea que partieron... Debido a eso, la cantidad de incendios. Bueno, pues vamos ahora a las visitas, porque visitas ha habido muchas, miles y miles a lo largo de tantísimos años, visitas muy ilustres. Si no me equivoco, fuiste testigo de la visita de Su Majestad el Rey Juan Carlos en el año 87, perdón, sí. Pero llegamos al verano del año 2020 y eres el encargado de recibir a Sus Majestades los Reyes Felipe y Leticia, que van a hacer una visita al monasterio. Así, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, ¿cómo son sus majestades en las distancias cortas? Yo, debido a la edad, soy muy poco mitómano. Es gente normal y corriente, son como tú, como yo, son sencillos y están interesados, pues por ejemplo, cuando vienen a ver el monasterio, les impresiona lo que les impresiona a cualquier visitante cuando lo ven por primera vez. La peña, la situación y quizá en el caso de Felipe la historia de determinados momentos. ¿Y de rincones del monasterio cuál es el que quizá o percibiste tú que les gustó especialmente? El claustro, sin lugar a dudas. Ten en cuenta que el claustro es lo que más llama la atención al visitante que viene por primera vez. El claustro, no sé a qué hora fueron, pero bueno, si lo vieron al atardecer, con la luz del atardecer, es fantástico. No, era por la mañana, fue una visita quizá demasiado rápida, muy rápida, solamente 20 minutos para ver el monasterio, no es nada. Hablando también de estas visitas, porque bueno, pues uno escucha, ¿no? Y sobre todo a la gente de Jaca, que al final no sabemos si es leyenda urbana o no, pero se habla de visitas ilustres, incluso de cineastas de Hollywood. ¿Quién ha estado? ¿Quién recuerdas que se haya acercado por ahí? A ver, de visitas ilustres. Sandro Pertini, el presidente de la República Italiana, estuvo, un señor muy interesante. El conde de Motrico, de José María Reilza, Antonio Gala, aragoneses todos han pasado por allí y cualquier persona, si muestra interés y tal, es una visita muy interesante. Y de todas esas personas que ilustres o que podemos conocer nosotros, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente o que recuerdes por algún motivo? Antonio Gala me parece una persona cultísima, muy elegante. Y aquello realmente no fue una visita, estuvimos cerca de 2 horas, fue una conversación. Luego hay visitas cuando grupos de niños que les he explicado el monasterio, que realmente te han enganchado al principio, que te han empezado a preguntar, que han seguido tus explicaciones, que te han contado ya los capiteles, que muchas veces han llegado, por ejemplo, o que alguna vez han llegado, por ejemplo, al capitel de cuando Jesús elige a los apóstoles y han dicho que era el milagro de Cananda. Esas visitas realmente te enganchan también muchísimo.
Pues responde de alguna manera, en cierta manera, a la siguiente pregunta que te iba a hacer, y era, bueno, pues no sé, de todas las visitas, que me imagino que han sido muchas a lo largo de tanto tiempo, de esa dilatada trayectoria, ¿con cuál has disfrutado más o con qué tipo de público? Los niños ha sido muy interesante. Y recuerdo una vez también una pareja de chicos adolescentes pasotas, pasotas con el idioma pasota, el que guay y tal. Que yo cuando empecé con ellos la visita dije que las iba a pasar moradas y que no iban a prestar ningún tipo de interés ni nada parecido. Fue una visita completamente deliciosa. Me reí muchísimo con sus comentarios y ellos salieron enamorados del monasterio de San Juan de la Peña. Y de la visión que le dabas, naturalmente. José Luis, yo no sé si la información que ha llegado, lo hablábamos un poco antes de la entrevista, ¿no? La información que ha llegado a nosotros es completa, si hay cosas que ni sabemos ni sabremos, pero ¿cuál es a tu juicio la razón por la cual de pronto unos hombres, en un momento dado de la historia, decidieron asentarse en un lugar como es estar debajo de esa roca? Estoy hablándote de, no sé, a lo mejor de energías. ¿Qué piensas tú de esto? Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que el primer hombre que apareció por San Juan de la Peña se quedaría impresionado de la peña, de la naturaleza, del agua, y creó allí su lugar de culto. Y luego, como hace el cristianismo, siempre, o casi siempre, lo que hace fue tapar ese culto colocando eremitas, yendo eremitas. Estos eremitas fundan una comunidad y posteriormente ya se llega al monasterio. Pero el sitio es un lugar con muchísima energía y de cultos muy anteriores al cristianismo. Estoy casi completamente seguro que debajo del monasterio igual tenemos hasta un dolmen. Pues podría ser. Decía el profesor Huesa un día, me acuerdo que me comentaba que las figuras de los capiteles en relieve y bajo la luz de las antorchas, bueno, pues adquirían como un temblor, ¿no?, que hacía como que las figuras resaltasen y cobraban vida. José Luis, ¿has pasado alguna noche tú en el monasterio de San Juan de la Peña? Sí, además por culpa en parte de Domingo Bosa. Cuando estaba de director general se montó un audiovisual en el monasterio. Y entonces, para vigilar a la gente que estaba montando el audiovisual, me comentó Domingo que sí podía subir durante toda la noche. Es que San Juan de la Peña es mi casa. No siento lo mismo a las 10 de la mañana que a las 4 de la mañana. No tengo... Hay gente que diría que a lo mejor ve sombras, tiene miedos y tal. No, es mi casa y me da mucha seguridad y mucha confianza. Es más, estoy mucho mejor dentro del monasterio que fuera. Pues te comprendo y además comparto absolutamente esa opinión. José Luis, ¿cuál es el último libro que te has leído? La tentación del caudillo, de Juan de Eslava Galán. Y ahora me estoy leyendo Dientes de leche de, pues no estoy muy el nombre, de Martínez Piso. Muy bien, hablamos de que en la historia escrita del monasterio de San Juan de la Peña, pues hay periodos históricos como la desamortización, episodios otros oscuros que son de momento de abandono y expolio absoluto del monasterio. Faltan piezas, capiteles en el claustro. De esto también hay muchas leyendas negras. ¿Se sabe si es cierto, si tiene de alguna manera constancia de su existencia? ¿Se ha pensado alguna vez si habría alguna posibilidad de recuperar todas esas piezas? Yo tengo constancia, porque me lo han dicho, de que en Sallent de Gallego, en casa de alguna persona, puede haber algún capitel. En Jaca también me lo han comentado, que podría haber algún capitel, no lo sé con seguridad. Pero pienso que cuando se hagan excavaciones nos vamos a encontrar la mayor parte de los capiteles. Y soy muy optimista respecto a eso. ¿A quién admira José Luis Solano? Como te he dicho antes, soy muy poco mitómano.
admiro a la gente que ayuda a los demás y a los que enseñan a los demás. Admiro a los grandes intelectuales y a la buena gente. Nada más. Y en ese camino de rosas y espinas, que es la vida, es el trabajo, es todo, si yo le preguntara cuál ha sido el momento, o un momento que haya sido especialmente difícil o duro que ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional. Pues, hombre, es un momento también personal y profesional. Se murió mi padre hace 25 años y José María Conjet, el obispo de Jaca, un gran obispo que tuvimos en Jaca, me pidió por favor que le abriera el monasterio. Le abrí el monasterio, él venía con un grupo de sacerdotes y rezaron un responso alrededor del claustro, estuvieron rezando un responso por mi padre. Fue un momento muy duro, muy emocionante y muy emotivo. Pues verdaderamente se me ha puesto la carne de gallina porque, y además en ese lugar. Bueno, cambiemos de tercio, porque también anécdotas, momentos divertidos, alguna visita curiosa a lo largo de tu carrera has tenido que vivir. Sí, tenemos un común amigo que lo tuve de guía en San Juan de la Peña. Ajá. Lo tuve de guía en San Juan de la Peña. Sí. Y además ha sido uno de los mejores guías que he tenido de siempre en San Juan de la Peña. Una persona muy válida, sabiendo mucha historia y muy majo. Esta persona, el primer día, le estoy enseñando en el monasterio y me preguntó qué significaban las R's que hay en los sarcófagos de la iglesia románica. Yo le dije pues, que eran restauración, que era de la restauración de Íñiguez, que iban marcando para diferenciar lo nuevo del viejo. A los 3 o 4 días me volvió a preguntar otra vez lo mismo y como es algo jacarandoso, por llamarlo de alguna forma, y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Y entonces me inventé una historieta. Le dije que este señor, aquí había un monje en el monasterio que se llamaba Ruperto. Ruperto se había enamorado locamente de una de las monjas de Santa Cruz de las Heras. Bajaba continuamente a ver a su amada y en una noche de invierno agarró una neumonía, una pulmonía y se murió nada más llegar al monasterio. Ella, loca de dolor, llega a la iglesia románica y va marcando las R's por toda la iglesia. Ahí quedó la cosa. Yo pensé que se lo había tomado agua satán naturalmente y a los 2 o 3 días o al día siguiente me encuentro que él está contando la historia de Ruperto a los visitantes. Fue muy divertido. Pues me vas a permitir, porque te estoy escuchando y cada vez que la rememoro, yo efectivamente también me río. Bueno, podemos decirlo, es nuestro común amigo Roberto Roldán, realizador de televisión. Yo no quería decirlo. En Aragón Televisión, pero bueno, es que además es tan creíble que incluso, bueno, a mí si me lo hubieras hecho, posiblemente sería o incluso la hubiera mantenido, porque me parece que tiene todos los ingredientes de ser una gran historia. José Luis, ¿tienes algún hobby ahora? Sí, bueno, siempre me ha gustado pintar, siempre he pintado muy mal. Tengo el hobby de la acuarela, y últimamente me está enganchando mucho el yoga. Yo, pues mira, el yoga me ha escogido en un momento de mi vida que yo también voy a empezar a hacerlo, porque además cuando leo biografías o vidas de gente que me interesa, que realmente me interesa, todos practican yoga, yo quiero hacerlo. Y en cuanto a tu afición por la pintura, me vas a permitir también expresarlo, porque para preparar esta entrevista he visto algunos de tus trabajos y me he quedado absolutamente maravillado, sobre todo por la personalidad que le imprimes, por ese universo que tienes dentro y que sabes plasmarlo, y además con pinceles, haciendo acuarela, que a mí me parece muy difícil. Demasiado benevolente. No, de verdad, lo digo de verdad, y además una obra prolífica y yo me quedé sorprendido, así que yo te lanzo la pullita de a ver si vas pensando en una exposición en Jaca, porque podamos compartirlo, porque de verdad que hay que verlo. Pero bueno, eso
Eso te comprometeré más hacia adelante. José Luis, de todos esos grandes temas que forman parte del monasterio, del cenobio de San Juan de la Peña, hay tantos. Hablamos de la leyenda grialística, del conde de Aranda, de ese panteón real, del panteón de nobles, del nacimiento de cuna de Aragón. ¿Tú por alguno de estos aspectos o temas tienes alguna predilección especial? Por el siglo XI. ¿Qué hace a un monasterio convertirse en panteón real? Porque Ramiro I, de buenas a primeras, quiere enterrarse en semejante sitio. Realmente hubo enterramientos anteriores de los reyes de Pamplona. ¿Cómo vivían los monjes en el monasterio? ¿Cómo esos monjes negros, cómo podrían subsistir en esas situaciones? ¿Cómo podrían ser, por ejemplo, una ceremonia como el cambio de un rito o la consagración de la Iglesia románica en el siglo XI? ¿Cómo se podría iluminar esa iglesia? ¿Cómo estaba pintada? Que lo estaba. Todo eso para mí es muy importante. Realmente es muy difícil de saber y pienso que nos vamos a quedar con las ganas. Y misterios y leyendas, ya te digo que adornan el monasterio de San Juan de la Peña, pero tu opinión en torno al Santo Grial, ¿cuál es? Sé que es una pregunta un poco comprometida, pero quiero decir, ahí, no sé, porque parece ser que hay unos últimos estudios que dan vericidad al de Valencia. Sin embargo, yo a muchos expertos, a mucha gente erudita, los he visto pasar como muy de puntillas por ese tema. Yo realmente te voy a decir la verdad. El tema de las reliquias era un tema que muy interesante, muy divertido también. Y yo dudo de que el cáliz de Valencia sea el verdadero. Don Antonio Ubieto decía que era un vaso califal del siglo XI. Es mi opinión. Muy bien, y una curiosidad, mientras pintas, ¿escuchas música? O dicho de otra manera, ¿cuál es la sintonía, la música de tu vida, de tus recuerdos, de tu juventud? Bueno, con la música me pasa como con el paisaje. Cualquier paisaje me puede gustar. En determinados momentos me gustan nuestras montañas, me gusta la Canal de Verdún en un atardecer y con la música me pasa igual. Según el momento me puede gustar la música clásica o me pueden gustar los cantautores. Quizá por mi edad son quizá los cantautores la música que me predilecta. Aute, Serrat, Sabina, La Bordeta. Si yo te pidiera que me pusieras un tipo de música para ilustrar el monasterio de San Juan de la Peña, ¿por cuál, bajo tu criterio? Tendría que ser o Parsifal, o música gregoriana sin lugar a dudas. José Luis, hablando de todo un poco, también has sido agente de la protección de patrimonio cultural de la Jacetania y el Alto Gallego. Yo no sé si somos conscientes de esa riqueza, de esa diversidad de nuestro patrimonio, de lo que nos rodea. A ver, yo pienso que hay una serie de personas que sí, que lo son. La Asociación Sancho Ramírez, los amigos del Serrablo, están creando y afortunadamente un grupo de opinión que saben respetar y guardar nuestro patrimonio. Pero desgraciadamente hay muchísima gente que todavía no sabe el valor que tiene en su pueblo, en su iglesia y en su sitio. Y realmente le importa muy poco. Y tenemos muchísimo patrimonio, algunos de ellos en peligro. Patrimonio que me imagino que será por descubrir, y prueba de ello es una noticia que leo yo fechada en el año 2010, es cuando de pronto se descubre nada más y nada menos que la tapa de un sarcófago. ¿Cómo fue aquello? Además una pieza valiosa. Un sarcófago era una cupa. Ajá. Me llamó el agente forestal de Bailo diciéndome que se había encontrado una piedra que podría tener un cierto valor por el relieve que tenía y tal, que a ver si me podía acercar a verlo. Fui a verlo y me impresionó.
Era una cosa cilíndrica, como una pequeña casita de piedra, con unos arcos de herradura en un lado y en el otro lado unas figuras humanas. Tenía un agujerito para colocar las ofrendas al difunto. Avisé a la Dirección General de Patrimonio, vino Javier Rey, uno de los arqueólogos, y se llevó con un helicóptero directamente a buscar, porque era una pieza realmente importante. Era del siglo V o VI después de Cristo, y yo la catalogué como baja medieval. Ahí es nada. Tu trabajo a lo largo de estos años ha sido más que un trabajo, casi un sacerdocio, es decir, un amor a lo que hacías. Y bueno, de hecho nos has contagiado, y me vas a permitir que yo hablaba el otro día con alguien que me comentaba que todas las personas era con Juan Carlos Muñoz, con Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, y es que la mayoría de los expertos, de los auténticos conocedores que han difundido la figura del monasterio de San Juan de la Peña, vivían en tus fuentes. Por eso que hablo de casi un sacerdocio. Pero ¿cómo es la vida ahora de José Luis Solano? ¿Qué hace en un día normal? Ese sacerdocio continúa en parte. Ajá. Cada 15 días o por ahí tengo que subir a San Juan de la Peña. ¿Qué hago en un día normal? Me levanto pronto, hago las tareas propias de meses de condición, cocina, recoger y demás. Voy a andar, pinto, hago yoga. Estoy en la Asociación Sancho Ramírez en la Junta, y estoy en la Junta de la Hermandad de San Juan de la Peña. Con todo eso, prácticamente hay veces que quiero parar. Bueno, pues yo voy a comprometerte un poco, aunque sea delante de las cámaras, ¿no? Pero hablábamos de la pintura, de que deberías de hacer una exposición, que yo creo que sí. Pero ¿no has pensado, incluso de alguna manera creo que deberías de estar obligado a reflejar por escrito y a escribir toda tu andadura, todo tu conocimiento, todos tus descubrimientos, toda esa evolución a lo largo de 36 años trabajando en el monasterio de San Juan de la Peña? Pero es que realmente esos 36 años han quedado reflejados con mis amistades, con mis vivencias, con mi forma de ser, con todo. No hace falta seguir, está ahí. Puedo refrendarlo absolutamente, y además el cariño con el cual todo el mundo habla, y con el cariño y con el respeto hacia alguien que ha amado y que ha hecho su trabajo muy bien, del cual puedes estar además muy orgulloso. Vamos a concluir esta entrevista con una pregunta que formulo siempre, es una pregunta del formulario que en tu caso no voy a negarte que me despierta una especial curiosidad, y es que voy a pedirte que me grabes un mensaje. Ese mensaje va a permanecer oculto, y dentro de 300 años hay unos investigadores que curiosamente lo van a encontrar dentro de un pendrive. Bueno, yo me imagino que dentro de 300 años, no sé qué tipo de material de pendrive será o qué tipo de aparato, pero va a estar escondido en uno de los ajedrezados de una de las naves laterales de la iglesia románica del monasterio de San Juan de la Peña. Entonces podrán reconvertirlo y se podrá escuchar ese mensaje que tú has dejado. ¿Qué te apetecería decir, contar? Dentro de 300 años, felicitarlos, han llegado. Tal y como está el mundo actualmente, felicitarlos, sin lugar a dudas. Y darles la enhorabuena, porque seguramente empezarán las excavaciones del monasterio de San Juan de la Peña. Muy bien, José Luis Solano, pues muchísimas gracias por esta entrevista, y esta ha sido tu semblanza. Muchas gracias, a ti. Hoy hemos sabido que en un viaje de juventud, y casi por casualidad, José Luis descubrió el monasterio de San Juan de la Peña o la ciudadela de Jaca, sin imaginar que años después su destino se uniría al de esta tierra para siempre. Hemos sabido también que sus majestades la reina Leticia y el rey Felipe VI son como tú o como yo, y que estuvieron además muy interesados en la historia que atesora el viejo cenobio. José Luis nos ha contado que precisamente su hijo, un niño de 8 años, fue el que entre la tierra cribada de las excavaciones encontró uno de los anillos del Panteón Real. Eso fue allá a mediados de los años 80 y abrió además las noticias de los informativos.
Pensaron en ese momento que encontrarían un gran tesoro, que nunca apareció. Nos ha contado que uno de los momentos más agridulces de su vida fue cuando hace 25 años el entonces obispo de Jaca, José María Conjet, un buen obispo, abrió el monasterio para rezar un responso en el claustro por el alma del padre de José Luis, que acababa de fallecer. José Luis, hoy eres tú el que debes saber que las gentes de Jaca, Santa Cruz, San Juan y Aragón entero nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu buen hacer, de esos más de 7 lustros que nos has regalado en algo que más que una profesión se convirtió en un sacerdocio. No te olvides de que en la historia moderna del milenario monasterio, tu nombre, José Luis Solano, ocupa un lugar muy importante, el último guarda de San Juan de la Peña.